Arratsaldeon denoi, buenas tardes, buenas noches y, en primer lugar, agradecer la oportunidad que nos ofrece esta reunión. Yo creo que de dos cosas que para nosotros son muy importantes. Por un lado, presentar el estado de la cuestión en relación con Coscolín, qué hemos hecho, dónde estamos y cómo vamos a trabajar en el futuro en relación con este proyecto. Y por otro lado también nos da una oportunidad de compartir con personas, con vecinos y vecinas de la zona, pues el proyecto y por lo tanto también conocer hasta qué punto podemos no solamente compartir el diagnóstico y las medidas que se están planteando, sino incorporar al proyecto aquellas cuestiones que en este caso pues surjan de este tipo de procesos. Por lo tanto, también estaríamos abiertos a que podamos contestar, si sabemos y podemos, pues aquellas cuestiones que en relación con Coscolín o con otras políticas que en este caso se está llevando desde el departamento en Tudela, etcétera, pues podamos hacerlo si es de interés para vosotros y vosotras. Hemos querido empezar con el vídeo de Bizi Berri, que es un vídeo que representa los proyectos premiados cada 2 años dentro de la rehabilitación de los distintos proyectos que se apoya desde el Gobierno de Navarra, porque es para nosotros el elemento sustancial y que da sentido a por qué durante muchos años no se intervino en este ámbito de la ciudad y por qué efectivamente a partir de un determinado momento esta situación ha cambiado. Quiero decir que me acompaña también como una joven promesa de Tudela, Eneko Larrarte, y también Alberto Bayona, que es el gerente de Nasubinsa, que es el gerente de la sociedad pública que va a ser quien va a desarrollar el proyecto y va a ejecutar esa inversión. Decía que efectivamente es un proyecto y un viejo anhelo que existía en Tudela, 20 años prácticamente desde entonces, desde el 2000 y años sucesivos, 2001, 2002, 2003, en los sucesivos convenios que se fueron planteando a nivel de la relación entre el Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra, aparecía en todas las intenciones de intervención por parte de las dos administraciones. En marzo de 2000 se incluyó en el plan de actuación de ese convenio que se firmó entre el Gobierno de Navarra y Ayuntamiento. Ese convenio se vuelve a repetir los años 2001, 2003 y 2004 sin que efectivamente ninguno de esos años se avance en ese sentido. Y la razón desde mi punto de vista, o desde nuestro punto de vista, no es otra que esa falta de apuesta pública que lógicamente lo que provoca es una desincentiva la inversión, lo que provoca es que se enquiste el problema en el tiempo. Y no es fruto de una casualidad, desde nuestra opinión, sino que es consecuencia de un modelo de política de vivienda que en ese momento se estaba desarrollando. Es decir, la prioridad en la política de vivienda no era construir hacia adentro la ciudad, sino buscar desarrollos en nuevas parcelas y, por lo tanto, primando esos nuevos desarrollos frente a tratar de que efectivamente la vivienda y la ciudad consolidada se convierta en la piedra angular de la intervención en este sentido de las políticas públicas en materia de vivienda. En 2015, de alguna forma, se produce un cambio político en Navarra, que también afecta al Ayuntamiento de Tudela, en el sentido de que se visibiliza una visión más social, más sostenible de la intervención en materia de vivienda. Tenemos Coscolín como un ejemplo, pero como un ejemplo de una política que se generaliza en el contexto de la comunidad, ¿no? Por lo tanto, vemos la intervención en materia de vivienda como un derecho ciudadano y, por lo tanto, con una exigencia de las administraciones públicas para responder a esa demanda.
entendiendo por tanto la vivienda también como la función social que evidentemente tiene la vivienda para las personas, un derecho y no un negocio, y como una actividad lucrativa que efectivamente impulsa la actividad económica y la generación de empleo, y eso es lo que de alguna forma hace que por iniciativa del Gobierno en esta legislatura del 2015 Nasubinsa gire las prioridades y de trabajar fundamentalmente en el desarrollo de proyectos de compraventa, priorice las intervenciones en materia de alquiler y fundamentalmente la política de regeneración urbana. No estamos hablando de una intervención exclusivamente de recuperación y rehabilitación de una vivienda, no estamos hablando de una intervención en un edificio de una ciudad o de una localidad, sino que estamos hablando de intervenir en el edificio y en el espacio urbano alrededor en el que se encuentra esa vivienda. Es decir, una intervención realmente, una apuesta de regeneración urbana que nos permita edificios, no solamente edificios sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico, desde el punto de vista de la eficiencia energética, sino que efectivamente considere el conjunto del espacio en el que se sitúa ese edificio y sea un elemento motor, dinamizador y regenerador del conjunto de la ciudad. Nasubinsa apuesta por este tipo de proyectos. Este convenio se formaliza en noviembre del 2017, un convenio que establece las condiciones en las que va a intervenir Nasubinsa en la ciudad de Tudela y fundamentalmente, aunque recoge otras actuaciones que se desarrollaron también en aquel momento, tenía como elemento sustantivo el desarrollo de Coscolín, este espacio del casco viejo de Tudela. Nasubinsa convocó en 2018 un concurso de ideas que hizo que el adjudicatario fuera un equipo de arquitectos de la propia ciudad de Tudela, Blasco y Esparza Arquitectos, con una propuesta, sopas de pan, que tuvimos la oportunidad de presentar en su momento y que luego con más detalle en cuanto a las características de los edificios y de la intervención en el espacio y la urbanización del ámbito nos comentará con más detalle Alberto Bayona. Sí decir que en ese contexto, en ese conjunto, se van a construir 4 edificios que contendrán 24 viviendas de 1 y 2 dormitorios para alquiler y compraventa, que además de la propia edificación y las viviendas que he comentado, incorpora un espacio comercial, 2 espacios comerciales dotacionales y un parking subterráneo para 24 plazas, si se nos permite actuar en ese ámbito, y que permitirá recuperar también un espacio público de prácticamente 1000 metros cuadrados con 4 pasajes peatonales, un ascensor que permita la accesibilidad de los desniveles, de la diferencia de cuota que existe en el terreno en relación con ese espacio. Una inversión importante desde el punto de vista económico, 7,6 millones de euros, casi 8 millones de inversión, de aportación del Gobierno en la edificación, en la adquisición de suelo, y una aportación municipal cercana a los 400.000 euros en lo que a la urbanización del ámbito se refiere. Es decir, que en el año 2017, cuando iniciábamos este proceso, la previsión de intervención en el ámbito era de un gasto prácticamente de 3 millones de euros en lo que iba a ser la construcción de los edificios que iban a nacer en este espacio, y, sin embargo, en este momento, con los proyectos ya ejecutados o redactados, la inversión que vamos a afrontar se va a acercar a los 8 millones de euros.
En aquel concurso de ideas, una cuestión importante yo creo que también es que se analizó también no solamente el espacio del ámbito de Coscolín, donde se va a urbanizar estas viviendas, sino también el espacio de la plaza que hay delante del propio ayuntamiento de la catedral, aunque aquella propuesta se hacía a nivel de idea para que luego el ayuntamiento efectivamente buscara esa integración entre ese espacio y la urbanización, el ayuntamiento, etcétera, y pudiera integrarse de una manera mejor ese espacio. Entendemos que este proyecto, por eso hablamos de regeneración, no nos limitamos de alguna forma a construir 24 viviendas, sino que pretendemos que este proyecto efectivamente se convierta en una palanca para seguir profundizando en los procesos de regeneración urbana de ese ámbito, del ámbito del casco viejo de Tudela, de Coscolín en particular, pero del conjunto del espacio, y que efectivamente redunde en un desarrollo integral de todo ese ámbito. Las viviendas serán de compraventa y de alquiler, los espacios de uso privado y dotacionales, lógicamente, buscan precisamente actividad y músculo dentro del casco para que efectivamente ese proceso de regeneración sea un proceso activo y que efectivamente avance en ese terreno. En este momento, ¿dónde estaríamos? Hasta el momento lo que se ha hecho es redactar el PAU, lo que es el Plan Especial de Actuación Urbana, que lo que define son las alineaciones y volúmenes que se pretenden desarrollar en este ámbito. En segundo lugar, el proyecto de urbanización y reparcelación, y están aprobados definitivamente, y se han tramitado al Ayuntamiento también, están redactados y presentados en el Ayuntamiento los proyectos de intervención. Inicialmente estaba previsto actuar en este terreno en dos fases, dos bloques por un lado y una parte de la urbanización en primer lugar y luego una segunda fase. Como digo, están presentados los dos expedientes en el Ayuntamiento, pendientes de que obtengamos la licencia de obra. Creo que la primera fase en muy poco tiempo estará ya disponible y nos permitirá continuar el camino emprendido. Parte de los terrenos en los que vamos a intervenir tenemos que tramitar un proceso de expropiación previo, no tanto porque estemos discutiendo los precios para la adquisición del suelo, como los problemas de justificación en la propiedad de algunas de estas fincas, a pesar de que se han hecho mucho esfuerzo para buscar el acuerdo en este terreno para facilitar y anticiparnos en el tiempo, pues efectivamente en algún caso no se acredita suficientemente la transmisión de la propiedad y necesariamente, independientemente de que pudiéramos llegar a un acuerdo en la cuantía económica de la intervención, tenemos que tramitar el expediente de expropiación y alcanzar la ocupación. Ese expediente también está presentado en el Ayuntamiento, es decir, el beneficiario de esa expropiación, quien aporta el coste económico de esa expropiación, es Nasubinsa, pero el procedimiento se sigue a través del Ayuntamiento y tiene que ser el Ayuntamiento el que proceda a la aprobación inicial. Yo creo que esta semana se iba a aprobar en el Ayuntamiento y a partir de ahí la exposición pública, la ocupación de los terrenos, aprobación definitiva y la posible ocupación de los terrenos. Decía antes que nuestra previsión era desarrollar la intervención en dos fases. Sin embargo, a la vista de la situación en la que estamos, la intención sería contratar la ejecución de la obra globalmente, las dos fases de una sola vez, anticipando la segunda fase, por lo tanto llevando la promoción conjuntamente. Y trataríamos de solapar el proceso de adjudicación, de contratación de obras a lo largo de estos próximos meses, de manera que antes del verano pudiéramos tener
iniciado, como digo, ese proceso de adjudicación de obras y en el momento que se obtengan los suelos, pues iniciaríamos las obras inmediatamente, ¿no? ¿Qué os parece?